¿Qué tal? En este video vamos a ver la diferencia entre un grupo y un componente en SketchUp. Vamos a generar un primer grupo, vamos a trazar un rectángulo, en este caso voy a trazar un rectángulo de 3 por 3 metros y le voy a dar una altura de 3 metros también. Voy a seleccionar todo, para seleccionar todo puedo dar triple clic sobre el elemento, sobre el volumen y se va a seleccionar todas las... Recordar que un solo clic nos permite seleccionar aristas o superficies. Dos clics continuos me permiten seleccionar aristas y superficies y triple clic me permite seleccionar todo el volumen. Puedo dar clic derecho y decirle hacer grupo o puedo utilizar un atajo que es control y la letra G. Si no llegara a funcionar ese atajo, podemos ir a ventana o window, podemos ir a preferencias, podemos ir a shortcuts o atajos y aquí en donde dice filtro, en este caso voy a poner grupo y entonces dice aquí edición o hacer grupo. Pensemos que no tuviera ningún atajo asignado, podría poner aquí en donde dice agregar atajo, voy a poner la tecla control, la dejo presionada y presiono la tecla G. Doy clic en este símbolo que es añadir y doy OK. Cuando seleccione todo, ahora y presione control G, se va a hacer un grupo. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer otro rectángulo, le voy a dar las mismas medidas y este rectángulo, en vez de hacerlo un grupo, lo vamos a hacer un componente. Seguimos el mismo procedimiento. Triple clic para seleccionar todo y presionamos la tecla G, que es para crear componente. Nos aparece esta ventana y ahí nos dice el título o la definición de este primer componente que se llama componente número 1. Le vamos a dar crear. Ok, para diferenciarlos yo voy a utilizar la herramienta de Bucket, se activa con la tecla B grande o este icono que está del lado izquierdo que se llama Paint Bucket. Si no está activo podemos ir aquí a ver, toolbars y esta ventana que aparece aquí, este conjunto de herramientas es el que se llama Large Tool Set o conjunto grande de herramientas. Bueno, vamos a seleccionar aquí el grupo, lo voy a poner en color azul. Si queremos editar ese color, vamos a este menú de edición, aquí mismo en la pestaña de materiales, que se activa automáticamente cuando activo la herramienta bote de pintura. Y aquí yo puedo cambiar precisamente el color. Muy bien. Vamos nuevamente aquí a donde dice selección y vamos a poner en color rojo el componente. Bueno, vamos a copiar estos. Voy a copiar aquí ambos. Pueden hacer la selección de estos dos, ya sea, es exactamente, existen dos tipos de selección. La que es selección de izquierda a derecha, aparece una línea continua, tengo que seleccionar todo lo que vaya a estar dentro de la selección. En este caso, solo se va a seleccionar el cubo color azul, que es el grupo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la selección completa. Si fuera la selección de derecha a izquierda, aparece una línea punteada. Ya que son grupos o componentes, puedo seleccionar solo un fragmento de ellos y se van a seleccionar. Una vez que ya estén seleccionados, también lo puedo hacer seleccionando uno, presionar la tecla Shift, mantenerla presionada, selecciono el segundo cubo y también añade elementos a la selección. Si quiero deseleccionar, dejo presionar la tecla Shift y presiono nuevamente el cubo. Bueno, vamos a mover y copiar esto al mismo tiempo. Seleccionamos la herramienta de mover o tecleamos M en el teclado, damos un punto de referencia, control, se duplica y asignamos la distancia. En este caso vamos a darle 5 unidades. Si queremos repetir esta misma acción un determinado número de veces, pensemos que quiero que aparezcan dos cubos adicionales del lado sobre el eje verde, que es Y. Simplemente tendría que poner 3x. ¿Por qué 3? Porque considera el que acaba de copiar, ese sería 1. Y entonces, si quiero que aparezcan otros dos, tendría que escribir 3x, enter. ¿Qué es lo que hizo? La última acción que tiene guardada en la memoria la va a repetir 3 veces. Bueno, una vez que ya estemos acá, esto es un grupo y esto es un componente. La diferencia es, para edición de grupo o componente tengo que dar doble clic. Aparece una línea punteada. Eso quiere decir que ya estoy dentro del editor de grupo. En este caso, si doy doble clic sobre el componente, va a suceder lo mismo.
ya estaré dentro del editor de componente. ¿Cuál es la diferencia entre grupo y componente? Un grupo, si yo edito cualquier grupo, le cambio el tamaño, la forma, etcétera, se va a modificar, pero no se van a modificar el resto de los grupos, de las copias. Sin embargo, si yo modifico un componente, nuevamente doble clic para entrar al editor de grupo componente, yo modifico alguno de estas superficies y se van a modificar todas las copias. Esa es la diferencia principal entre un grupo y componente. Entonces, nos conviene que sean componentes cuando son elementos que se van a repetir en el proyecto múltiples veces y si necesitamos hacer una modificación, se van a alterar todos al mismo tiempo. ¿Qué pasa si yo quiero que uno de estos elementos no se modifique como el resto de todos? Tengo que seleccionar el elemento y tengo que darle clic derecho y decirle hacer único. De esa manera, este que es único le voy a cambiar el color, lo voy a poner en un rojo más oscuro. Cuando yo modifique cualquiera de estos componentes, se van a modificar excepto el que acabo de decirle que sea un componente único. La condición es que los grupos, cuando editamos un grupo, no se modifican en las copias de este grupo. Sin embargo, las copias de los componentes sí. ¿Qué pasaría si este mismo grupo que yo tengo acá lo hiciéramos un componente? Sería el componente número 2. Es decir, 4 grupos ahora están dentro de un componente. Si yo copiara este componente múltiples ocasiones, ¿qué pasa cuando alteramos un componente? Cuando alteramos un componente, todas las copias se van a alterar, porque es la condición. Modificamos un componente y todas sus copias se van a modificar simultáneamente. Entonces, doble clic. Aquí estoy entrando al editor del componente que hice. Entonces, si modifico uno de estos, algo dentro del componente, automáticamente se va a modificar en el resto de los componentes. Que en este caso, cada uno de estos componentes es un conjunto de grupos. ¿Qué pasa si yo selecciono todo esto? Es decir, estoy seleccionando 3 componentes y esos 3 componentes los hago nuevamente un grupo. Clic derecho, hacer grupo. Vamos a eliminar los primeros componentes para no confundirnos. Entonces dijimos, tengo un primer, digamos, de el exterior hacia el interior. Tengo un primer grupo. Como lo sé, puedo dar clic derecho y me va a decir editar grupo. Eso es el primer nivel, es decir, tengo un primer grupo que es el conjunto de 3 componentes. Esos 3 componentes a su vez están integrados por pequeños grupos que son los cubos en color azul. Entonces, si yo quisiera editar este grupo, tengo que dar doble clic, entro al editor del grupo, me aparece una primera línea punteada y recordar que dentro de este grupo están 3 componentes. Si yo doy doble clic, voy a entrar al editor del componente. Noten cómo se mantiene la primera línea punteada, que es el editor del grupo, la segunda línea punteada, que es el editor del componente, y si yo doy doble clic nuevamente, ahí estoy editando el primer grupo que creamos. Entonces estoy entrando desde el grupo, desde afuera hacia adentro sería doble clic para entrar al grupo, doble clic para entrar al componente y doble clic para entrar al grupo inicial que es el cubo color azul. Si seleccionamos cualquiera de estos cubos y le doy suprimir, a pesar de que es un grupo, habíamos dicho que los grupos, si los modificamos, no se van a modificar los demás. Sin embargo, recordar que este grupo ya pertenece a un componente. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, para recapitular,
esa es la diferencia entre grupo y componente. Los grupos, y en este caso, en este último caso, ya mezclamos, ya hicimos una relación entre estos dos conceptos. Nuevamente, si los queremos separar, clic derecho, explotar, podemos eliminar estos componentes, clic derecho, explotar. Aquí tengo grupos por separado. Entonces, nuevamente, lo que hicimos fue seleccionar todo, creamos un componente, ese componente lo duplicamos y una vez que ya tenemos duplicado ese componente, hicimos un grupo. También podemos volver a hacer otro componente. Entonces, quiere decir que tenemos en el primer nivel, digamos como de afuera hacia adentro, tendríamos inicialmente un componente ahora. Doble clic para entrar al primer editor de grupo componente. En este caso, entramos a editar el componente exterior. Seleccionamos, clic derecho, también es un componente, aquí nos está diciendo. Damos doble clic y ya entramos al editor de ese componente. Es por eso que en este punto, todo lo que yo modifique se va a modificar en el resto, aunque sean grupos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una edición del componente. Entonces la regla es, nuevamente, todo lo que modifiquemos en un componente se va a modificar simultáneamente en las copias. Pues muy bien, espero que haya quedado claro esta pequeña explicación entre la diferencia entre grupo y componente, que parece algo muy absurdo. Sin embargo, esto nos puede servir cuando estemos haciendo modelado más adelante. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo que acabamos de explicar, ya en un tema un poco más concreto. Entonces, pensamos que estemos haciendo o que modeláramos una puerta. Aquí hicimos el marco de la puerta. Esto fue un componente, como aquí nos está diciendo. Ya sabemos, clic derecho para comprobar si es un grupo o componente. La puerta también, en este caso, sería un componente independiente. También aquí la chapa se hizo por tres piezas distintas, que sería aquí otro componente. En este caso todos van a ser componentes, ¿no? La base aquí de la manija, también le hicimos ahí un componente, y este segundo parte de la manija también. Si quisiéramos que fuera ya una misma parte, pues podemos ir haciendo uniones. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlos por separado aquí, como por piezas por separado. Y bueno, entonces si nosotros quisiéramos, por ejemplo, todo esto lo podríamos seleccionar y hacerlo un solo componente, ¿no? Entonces, ya que tenemos ahí un componente hecho, pensemos que esta puerta pues, se duplicara y la tuviéramos varias veces en el proyecto, pues no me conviene estar cambiando una por una, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya quiero cambiar un detalle, por ejemplo, vamos a pensar que ya no me gustó esa madera, más adelante todo esto lo vamos a ver, no se preocupen. Pero pensemos que ya no me gustó esa madera. Aquí estoy utilizando las maderas que vienen dentro del mismo biblioteca de materiales de V-Ray. Lo vamos a ver también más adelante. Va a aparecer aquí la etiqueta en el video por si quieren saltar a la configuración de los materiales. Entonces podemos darle clic, por ejemplo, seleccionamos la superficie, damos aquí clic derecho y le damos a aplicar la selección, ¿no? Entonces, bajo ese efecto, ya todas las o sea, toda esa misma puerta pues se va a ver afectado todos los componentes, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo modifique ahí, por ejemplo, la escala del material, se modifica automáticamente en todos, ¿no? Entonces esa es la enorme ventaja de trabajar por componentes, ¿no? En este caso, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí cambiamos. Igual si quisiera que la chapa, por ejemplo, fuera en otro color, pues lo mismo, tengo que entrar doble clic primero para entrar al editor del componente. Yo aquí tengo activada una opción que es View Component Edit y es ocultar el resto del modelo. Quiere decir que cuando yo voy dando doble clic va desapareciendo el resto de lo que quiero editar, ¿no? Entonces si yo quisiera editar aquí, por ejemplo, la pieza de la jaladera, pues tengo que entrar y se va a desaparecer el resto. Eso es, no, cuando tenemos activado aquí en el menú de ver, ocultar el resto del modelo, puede ser funcional cuando tengamos muros, ventanas, o sea, que estén en la visualización activas.
Y entonces nosotros podemos, si queremos modificar únicamente una de las piezas, pues podemos tener esa parte activa, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo voy a cambiar a un metal, por ejemplo, anodizado. Y entonces inmediatamente cambia ahí en el render, ¿no? Aquí tengo un render interactivo. Y de esa manera, por ejemplo, lo que hicimos aquí en aplicar los colores, nada más para complementar la herramienta de bote de pintura, con la tecla Alt aparece el gotero. O sea, tenemos que tener activado bote de pintura, Alt, y eso ya nos permite aplicar ese mismo material a otra pieza que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya le cambiamos el acabado a ese material, a esa manija, perdón. Ya le cambiamos ahí el material y pues se modifica automáticamente en todos los componentes que tengamos aquí en el modelo, ¿no? Pues esa sería básicamente la relación y ya una aplicación más práctica en este tema de grupos y componentes. Entonces, bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Muy bien, pues cualquier duda ya saben que pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto la atenderé a la brevedad. Los invito a suscribirse al canal si es que todavía no están suscritos y a darle like al video. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente.